tercer capítulo y nuestra invitada del día de hoy es Rita Fernández, fuerte las palmas. Hola Rita, querida, ¿cómo estás? Hola, ¡Mua! ¿cómo está Chalito? ¿Qué tal? Muy bien, Nos hemos primero encontrado acá. acá en ese hermoso Parque del Olivar. Primero que nada, muchas gracias por ser esta tercera invitada. Ya tenemos 3 invitadas de este programa que está saliendo por las redes de Operación Imbro, así que no se olviden seguirnos en Operación Imbro. Rita, yo personalmente te tengo mucha estima, mucho cariño, porque aparte de ser una gran amiga, has sido también mi profesora en la universidad muchos años, y para mí la época universitaria ha sido muy bonita, porque ahí descubrí la improvisación, ahí me enamoré, ahí me desenamoré, todo Todo pasó en la absolutamente todo. universidad. Pero también parte importante de esa vida universitaria es los talleres que tuve en Improv Comedy de la Ajá. Galímata. Hermoso. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por haber invitado. Sí. Bueno, te Me explico, encanta esta propuesta. A ver. te explico un poquito lo que es la dinámica. Vamos a entrevistarte y vamos a conversar acerca de tu vida. Mi vida. Trayectoria, y después ahí nos vamos a enfocar netamente en el mundo de la improvisación. Ya, ¿Ok? Así que, ¿estás lista, Rita? estoy lista Perfecto. Entonces, Rita, con mi café eso, para para despertarnos. despertarme. Cuéntame o cuéntanos a la gente, porque de repente esto no lo has tocado mucho, en algún momento te han preguntado, pero nunca lo he visto en redes y tampoco nunca te lo he preguntado personalmente. Ajá. ¿Cómo era Rita Fernández de niña? De niña, yo creo que una persona introvertida, Ok. ya, introvertida, observadora. Por lo que me han contado, tenía un poco mi propio lenguaje, Ujú. ¿ya? Y ¿A qué te refieres con propio lenguaje? O sea, tu propia manera de jugar, tu propia manera de no, pasar el tiempo. hablaba y por ahí tenía mis propias palabras, que no eran las palabras que todo el mundo usaba y yo las usaba y para mí eso era, ¿no? Entonces era como que mi propio lenguaje y hablaba y a veces no me entendían. Decía, ¿qué cosa ha dicho? No, dice que quiere arroz tapado con plátano frito y yo tenía mi manera de decir eso de una manera extraña. Pero a pesar de eso, te hacías entender. Me hacía entender ese tipo de lenguaje onomatopeico, Claro. era mi manera de expresarme cuando era chiquita. Genial. Y ya, entonces creo que era introvertida, observadora, tenía como salidas un poco raras, como esa manera de expresarme con la abuela, digamos, ¿qué más? Me gustaban las historias, ¿Y en los el colegio? cuentos. ¿En el colegio cómo eras? En el colegio también, yo creo que siempre he sido muy observadora. Tranquila, no era la mataperra, No te metías en problemas. no me metía en problemas para nada, para nada. Si me metía en problemas era como el Chavo, digamos, que hablaba y al final, porque el profesor no sé qué, y entraba el profesor y era, no, ¿qué he hecho? Y imitaba. ¿Así? Imitaba a todo el mundo. O sea, tenía buena, o sea, facilidad para la imitación. ¿A quién te acuerdas que imitaba un profesor? Imitaba a los profesores, imitaba a mis amigas, las imitaba. Entonces era un poco como que creo que no se metían mucho conmigo porque los podía imitar en cualquier momento. ¿Ya? Pero, o sea, en el colegio te considerabas como que, si bien es cierto, introvertida, pero medio que la graciosita, podría decirse. Graciosita, payasita, graciosita, pero a veces payasita que me pescaban como el Chavo, ¿te das cuenta? Como que no medía bien el tiempo y me agarraban y me sacaban castigada, me sacaban de la clase. Pero mi perfil siempre ha sido tranquila, o sea, media chanconcita también, e imitadora. Musical también. ¿En serio? Pero sí, ¿Musical siempre. en el sentido de escuchas música o hacías música? No, de escuchar música, de estar como al tanto de la última música. Mi papá trabajaba en radio. ¿En qué radio trabajaba tu papá? Trabajaba en 1160. 1160, qué cool. Digamos, en el grupo de 1160, Radio Mar, todo eso. Entonces siempre era como que este es el último hit, claro, este es el Billboard que venía de Estados Unidos, las top 10 del Billboard. Entonces yo sabía qué canción había, qué moda había, que eso siempre he estado como muy, muy atenta a la moda. Y desde ese momento ya... Mi mamá tenía una academia de baile.
Mi mamá tenía una Manja. academia de baile, de música disco, cuando yo era De chiquita. música disco, qué bonito. Qué Entonces era bacán. toda la época de los 70, Ajá. digamos, ¿no? Entonces, finales de los 70s, 80s. Entonces, yo recuerdo mucho mi Ujú, infancia como que, como te digo, era una chica tranquila, o sea, de las ujú. tranquilas Man. de la promoción, no era ni mataperra ni nada de eso. Yo siempre te he considerado, Rita, y las personas que te conocen, y yo me considero una de ellas, que tú eres una muy fan y enamorada, no de Estados Unidos, de la cultura americana. Sí, sí. Y siento que desde ahí comienza, desde la música disco que me cuenta tu Claro, mamá. exacto. Mi mamá, digamos, cuando yo tenía 7 años, me recogía del colegio, me Ujú, llevaba a su academia, que quedaba en La Mar, eh, Disco Studio RC se llamaba. Disco ok, Studio RC era Rita, que ya, y Cecilia, que era una amiga de ella, ¿no? Una man, prima. Entonces hicieron su música y tenían sus profesores de baile, que eran así, ya no los ultra ay, qué mega hermoso. show, ¿no? Que salían en ese momento, por ahí salían en el equipo, en el, digamos, como en el, ¿cómo se dice? En el cuerpo de baile Ok, de risas y salsa, o ok, o sea, estaban como que bien posicionados sí, o de Vive el Sábado, que era ujú, un programa que daban, ¿no? En los- esa época, en en los esa años época. 80. Entonces a mí me recogían del colegio y me llevaban a la academia y crecía con esta música disco y con los bailarines y con todo. Y Man, después mi papá trabajaba en radio. Entonces siempre he tenido como esa esa conexión, ¿no? conexión. Eh, Sí. de ahí acabas el colegio, más o menos. ¿Cómo decides dar ese paso a la universidad? ¿Sabías a qué te querías dedicar? Eh, ¿Estabas como que muy dudosa? siempre me han encantado las artes, Ok, todas las artes, y siempre he sido como lo de la de Lima que tiene ahora un poco el comunicador todo todo terreno, terreno, claro. ¿no? Entonces era, por ahí me metía, no sé, actividades de cerámica, me encantaba la cerámica y me iba bien en cerámica, o clases de Mm, pintura y me iba bien en pintura, o clases de fotografía, me iba bien en foto, pero el teatro me encantaba. ujú. Entonces es un poco como que desde chiquita, con unas primas, hacíamos shows. En casa. En casa. Hacíamos shows y nos Manja. disfrazábamos y nos vestíamos y poníamos, ¿no? Hacíamos como tipo bar, porque no era show de teatro, era show de cabaret, Ok, un late ¿ya? night, algo así. Sí, late night, no, o sea, ¿no? Entonces hacíamos como una especie de mesita y a nuestros Ya. papás les servíamos whisky para que vean el show. Uy, Tendríamos 7 años, no sé, y sirviendo el whisky, hasta me ok. castigaban porque agarraba whisky, mis papás no entendían por qué había un whisky ahí servido, ¿no? Papá, es para ti, para que me veas actuar, ¿no? Qué genial. Entonces hacíamos los shows, imitábamos personajes de Risas y Salsa, hacíamos personajes de Tulio Loza, no, cosas así Ok, que daban en ese momento en la claro. televisión, ¿no? Comerciales. Entonces siempre fue como que ligada a eso, ¿no? ¿Qué más? Y decidiste Ah, en estudiar la en la universidad. universidad. En la universidad, o sea, era como que, Porque, o sea, para hacernos una claro, idea, en esos tiempos todavía, bueno, en esos tiempos suena a los años 30, pero no, no, eh, todavía no existía una carrera de teatro, arte dramático no, o artes escénicas como tal, como lo hay había, ahora, claro, claro, yo empecé a hacer teatro desde el colegio. desde el cole. Entonces, desde el cole me metí al Club de Teatro de Lima cuando Ajá, yo tenía 15 años. ok, súper El joven. Club de Teatro empezaba a los 18. Ujú, O sea, te aceptaban desde los 18, pero no sé, Damore me dijo, no, vente, y bestial. Entonces, claro, yo tenía 15 y empecé ahí. Y recuerdo que en mi clase, me llevaban unos añitos más, estaba Leonardo Torres, por ejemplo. manja. Ya, entonces Leo ya salía, creo que en algunas novelas, o estaba Ujú, haciendo, no Natacha, pero algo antes, casado con mi hermano, creo, ok. y él estaba en Comunica de la de Lima. Entonces era un poco como ver esta cosa de que me gustaba actuar, me gustaba escribir. em, Y creo que la mayoría de actores que, había, perdón, te decía, que la mayoría de actores que de repente valga la redundancia, actuaban, por ahí siempre estudiaban comunicaciones, como que era lo más cercano lo más a la cercano, actuación, ¿no? claro, en esa época todavía las artes escénicas eran no mal vistas, pero había mucho prejuicio, Man, ya. digamos, ¿no? Entonces, un poco de parte de los padres había
ese prejuicio, ¿cómo vas a ser actor? Nadie es actriz, o cómo te vas a dedicar a esto, qué vas a vivir. Para que se haga una idea de la gente, estamos hablando de los 90 por ahí. Estamos hablando de los finales de los 80s, 90s, Ok, ¿no? perfecto. Entonces, creo que solamente estaba el TUC. El TUC era la única escuela de actuación. Manja. Y el TUC quedaba en el centro de Lima, Okay. en la Plaza Francia. Entonces, todavía no existía la carrera de artes escénicas de la Católica. Si hubiese existido, hubiese ido ahí de todas maneras. Entonces, lo más cercano era comunicación, y de verdad no lo he dicho nunca, y no lo sabe tampoco, pero un referente para mí fue Leonardo Torres, que era actor y estudiaba comunicaciones en la Universidad de Lima. Entonces yo lo veía y dije, ¿por qué no comunicaciones? Y me gustaba, o sea, toda la parte creativa también, como te digo, y hasta el día de hoy creo que es como que muchas opciones. Sí. Muchas opciones en mi cabeza, muchas opciones de que puedo estudiar esto, puedo estudiar lo otro, tal vez puedo hacer cine o publicidad o el esto o el otro, en fin, así. Genial. Y claro, ¿y cómo fue esa época en la universidad? ¿Cómo fue Rita en la universidad, estudiando comunicaciones? Divertido. ¿Sí? Divertido. ¿Ya seguía siendo la buena alumna? ¿O la buena alumna? Me metí más en lo que era la parte creativa. Manja. Me metí más en lo que era la parte creativa y me gustó mucho, empecé a trabajar en agencias de publicidad. Y en la universidad era como que, bueno, hacíamos, ¿no? Los videos, las cosas. La universidad la parte de comunicaciones era como muy segmentada. Eran como los de medios, que eran como, se les llamaba el grupo de los antis. Ya, había uno que era el anti. Te hablan medios audiovisuales, radio, entonces los que hacían cine, digamos, ¿no? Entonces esos eran como los más hardcore, ¿no? Después estaban los de publicidad, que era una mezcla de chicas que estudiaban marketing y otros que iban a creatividad dentro de publicidad. Manja. Ahí me he metido a la parte creativa dentro de la rama de la publicidad, digamos, a la parte de redacción publicitaria. Buenísimo. Y después estaba lo que era, ¿qué más había? Corporativo, claro, y nada más, ¿no? Entonces, ¿te llamó la atención en algún momento? No mucho, el mundo empresarial, bueno. El mundo empresarial está ahí, para visitarlo de vez en cuando, pero no me hago como viviendo totalmente siempre empapada del ambiente empresarial, ¿no? Entonces siempre hay un ambiente, una parte artística que es lo que me gusta. ¿Qué compañeros has tenido ahí en esa época? Porque, o sea, siento que la de Lima siempre ha sido un nicho no solamente de personalidades, sino de personalidades artísticas. Sí. En tu época, ¿quiénes estaban por esos años? ¿Quiénes estaban en mi En algún momento tú me dijiste que compartiste con Pedrito Suárez Vértiz. Claro, cuando yo entré, Pedro Suárez Vértiz salía. Ah, ok, man, ya. Pedro Suárez Vértiz salía y compartimos una clase que era análisis de las artes plásticas con un profesor que se llama Luna Victoria. Con Luna Victoria, que era pues todo un caso escuchar a Luna Victoria, interesantísimo. Entonces, ahí estaba Pedro Suárez Vértiz en esa clase y en 10º ciclo yo estaba en 3º. ¡Wow! Entonces era como que Pedro iba, yo me acuerdo, era como, iba con su camisa hindú, abierta hasta acá. Lo que hoy se llamaría un hipster total. Hipster total, con no delineador en los ojos, pero parecía que sus ojos estaban delineados, ¿no? Entonces se sentaba y se relajaba así, ¿no? Se relajaba, ya se chorreaba y hablaba del concepto del amor romántico y era como que ya está hablando Pedro, ¿no? Vamos a ver qué cosa dice. Pedro ya era Pedro. Ya era Pedro. Pedro estaba en Arena Hash, claro. ¿no? Entonces, creo que Pedro era la personalidad más resaltante. Después, ¿quién más ha estado? Creo que en algún momento me comentaste que también Wendy en esa época. Erika Tapia, también fue una chica, una periodista que estudiaba yo con ella. María Teresa Braschi había regresado a la universidad. ¿Quién más? Wendy Ramos no conocí. Wendy ya había salido. Ya habían salido Yuli, Wendy, todas ellas ya habían salido. Sí, básicamente ellas. Y Rita, acabas la universidad, todo eso. Y acabo, mientras estaba en la universidad, o sea, yo siempre practiqué. Siempre,
tercer ciclo, como te digo, mi Man, papá ya, trabajaba en radio, claro. entonces me metí a practicar, ¿no? Aprender en la cancha. Aprender en la cancha, entonces pasé por un montón de trabajos en medios, me acuerdo que hacía ediciones en medios, era lo máximo, porque en ese momento Diablo. había, o sea, estaba 1160, estaba relacionado a un canal Ujú. que era el canal 33 UHF. Y Entonces, 33 canal watts. 33 UHF. Entonces ahí yo editaba, practicaba en edición, en la isla de Ya. edición, editando promociones, ¿no? Promoción de, no sé, de Semana Santa, Man, ya. Ben-Hur, todo eso. Qué genial. Moisés, sí. Rita, acabas la universidad y de ahí, sí, a ver, espérate un ratito. Entonces a ver. después estuve en la universidad y mientras estaba en la universidad tuve una época muy simpática que empecé a practicar en agencias de publicidad. Ok. Entonces practiqué y trabajé en este Forum, Interandina, Man, ya. Publicistas Asociados, que luego se convierte en Publicis. Ujú. Siempre en redacción, Siempre. siempre en redacción. Y de ahí, bueno, cuando estaba en la universidad me metí al TEUL de la universidad, al grupo Teúl, para de los que no teatro, sepan. Ah, al grupo de teatro, ¿no? De la universidad. Yo lo, siempre tenía que tener un pie haciendo actuación. o sea, se podría decir que es lo que hoy es el CAE. El CAE, no el CAE, sino bienestar Ok. que te da Ah, ya, ok, perfecto. Los talleres de teatro de la los universidad. talleres de teatro de la universidad. Perfecto. Pero en ese momento solamente creo que había el TEUL, ¿ya? Man, Entonces ya. me meto al TEUL y primero estaba Juan Pedro Lauri, que en paz descanse, y después lo lleva Pipo Gallo, Claro. que era de Pataclown, Ujú. que en paz descanse también Pipo Gallo. Típico gallo. Y bueno, entonces ahí conozco a Ágata, por ejemplo. Man, ya. Ahí conozco Un saludo a Ágata. un Una saludo gran a amiga. Ágata, que anda por acá también, Claro. por estos barrios. Ahí conozco a Ágata y se crea, o sea, fue un grupo muy bonito, el grupo de teatro. Entonces, como te digo, siempre yo estaba o en publicidad y un pie En el teatro. en la actuación, en el teatro, ¿no? Ya había acabado el Club de Teatro de Lima, acabo la universidad, practicaba en ese momento y me meto al taller con Roberto Ángeles. Ah, ok, perfecto. Ni bien acabando en la universidad. Ahí nomás. Ahí O sea, nomás. acabé la universidad en febrero y Genial. en ¿Qué tal esa ese experiencia? febrero, ¿no? Increíble, Sí, increíble, sí, bien bonita. qué genial. Sí. ¿Y en qué momento decides, Rita, o sea, en un momento tienes una vida aquí, estudias, bueno, terminaste de estudiar, trabajando, taller con Roberto, toda una vida, una proyección, pero ¿en qué momento decides irte A del Estados país, Unidos. a Estados Unidos? Trabajaba en Publicistas Asociados, cuando era Publicistas Asociados, Ajá, y de verdad era como que, o sea, yo sentía, pucha, estoy en publicidad, pero no me encanta. man, O ya. sea, no me mata. Yo Ujú, veía creativos, ¿no? Que eran como que esto es lo mío, esto es lo mío. O sea, ujú. eran súper como que enfocados en lo suyo. Y yo sentía como que me parece chévere esta chamba, pero no la sentía como, Claro, no era un amor no era un amor 100%. 100% y tenía un amor 100% al otro lado. Y también estaba haciendo novelas en el Canal 4, entonces Ujú, tenía un personajito chiquito en Leonela, por ejemplo, que era la secretaria de Diego Berti, una cosa man, ya. así, ¿no? Entonces, y un poco que se me presente esta oportunidad de por qué no me voy a estudiar fuera. Mis amigas, con las que he crecido toda la vida en Lima, mis amigas del colegio, se iban a estudiar fuera. Man, Mucha ya. gente se estaba yendo. Y era la época de, Fujimori, Ok, post-Fujimori, pasando Fujimori. o sea, 90s, 2000 esa aprox. 90s, 2000, claro, finales de los Claro. 90s. Entonces ahí digo, ¿por qué no me voy? Y encuentro una escuela y muy poca gente se iba, la verdad que no mucha gente se fue. Yo me fui junto con Marcos Unino, por Man, ya. ejemplo. Muy poca gente se iba y aparte para estudiar Y aparte para actuación. estudiar actuación. Entonces, como te digo, yo siempre tuve un pie en la parte creativa, empresarial. Ajá. Está sonando una alarma. Y, perdón, tengo que apagar esto. Cosas que pasan, Debe no ser pasa alguna. nada. Ya, ok, vamos a ver. Tranquila. Cosas que pasan en un programa que no se edita. Y eso no va a salir, gente.
¿No va a salir o va a salir? Esa parte va a salir, Rita, para que vean que tú eres una mujer súper ocupada. Que tengo alarmas. Que te alarmas recordatorios. Que me tienen que, sí, recordatorios. Genial. Muy bien. Decides irte. Decido irme y me voy a una escuela que, y me acuerdo que leí, me dieron una revista muy linda que se llamaba American Theater. Okay. Entonces, en esa revista a la espalda y dentro de la revista salían escuelas para estudiar en Nueva York. Muchas escuelas, que era una revista neoyorquina, no sé qué. Entonces, muchas escuelas para estudiar. Y encuentro una escuela que me gustaba lo que decía prepárate para vivir una experiencia súper fuerte y cambiarte tu mundo interno, y era como que, ¡pum!, agarra, no, prepárate para esto, con, digamos, con la técnica del método americano, del método de actuación americana, ¿no? El método. Entonces, y esta escuela estaba llevada eran 3 profesores, 3 maestros que tenían esta escuela, que era Mike Nichols, que es un director de cine, ha hecho películas como El Graduado, por ejemplo, y también ganador de un montón de Tonys, de teatro, y ya, que en paz descanse Mike Nichols. Otro profesor, George Morrison, que era como coach de actores allá, de Gene Hackman, de Natasha Richardson, que era la esposa de Liam Neeson, que falleció. Y Paul Sills, que traía la parte de improvisación. Y yo no conocía a ninguno, o conocía a Mike Nichols, nada más, que había oído hablar. Entonces, consulté con algunos profesores acá y me dijeron, ándate, si puedes irte, ándate. Entonces tuve la suerte que me pude ir en un programa corto de 2 años y me fui. Y me fui a Nueva York. Entonces, una experiencia maravillosa. Y ya, ¿qué más quieres saber? Genial. Y ahorita sí ya vamos a entrar al tema de la improvisación, pero hazme igual una aclaración. ¿Tú conoces la impro allá o ya sabías de acá? Acá no existía. No existía la improvisación, Aquí existía improvisación stanislavskiana, que te enseñaban, digamos, dentro de un proceso actoral, como podría ser estar, digamos, con Roberto Ángeles, y entonces vamos a improvisar tu personaje, ¿qué haría en esta situación? Como una herramienta más de la exploración del proceso, ¿no? Del proceso teatral. Y entonces allá descubres la improvisación, the improv comedy. Allá descubro. Cuéntame eso, por favor. Allá descubro, en la escuela que se llama The New Actors Workshop, descubro, gracias a unos profesores que habían estudiado con Paul Sills y que también habían estudiado con Keith Johnstone, descubro la técnica de la improvisación. Entonces, pero básicamente lo que enseñaba esta escuela, por ser de Paul Sills, enseñaba juegos teatrales, los juegos teatrales de Viola Spolin. Entonces, era un curso que se llamaban Juegos Teatrales, no, Improvisation for the Theater, improvisación para el teatro. Entonces, en base al libro de Viola Spolin. Entonces, ahí hacíamos los juegos de Viola Spolin y hacíamos Keith Johnstone también, la técnica de Keith Johnstone. Y aparte había el curso de actuación y todo eso. El curso de actuación era un curso fuerte, ¿ya? Era un curso bien demandante y psicológicamente fuerte, como es con la técnica del método americano. Entonces, para mí, la parte de improvisación o el curso de improvisación me encantaba, porque era completamente, o sea, volabas en creatividad, era una delicia, y me encanta. Y me encantó, me fascinó, y nosotros hacíamos shows dentro de la escuela todos los viernes. Ay, qué hermoso. Entonces, mientras estudiábamos, hacíamos estas presentaciones de forma corta. Eran juegos de forma corta, era como, digamos, el theater sport, ¿no? De Keith Johnstone. Hacíamos eso, y con público que venía y todo. Y ya, y eso fue. Genial. Y era, todavía no había, bueno, se mencionaba el improv comedy como improv comedy, pero allá descubro, ya indagando, bueno, y conozco a Paul Sills, que vino para hacer nuestra presentación final de fin de año, de graduación, digamos, y decíamos story theater, que era como cuentos teatrales, ¿no? Entonces eran cuentos de todas partes del mundo que los actuábamos, digamos, ¿no? Con la técnica de su madre
de los juegos teatrales. Entonces, hago un muy bonito clic con él, muy bonito clic. O sea, fue un profesor con el que tuve un clic muy simpático, y después él hace un taller en Wisconsin. Y me invita, y me dice, Rita, quiero que vayas a mi taller, ¿no? Vente a mi taller, quiero que vengas. Entonces dije, ya, qué maravilla, y voy. Y ahí hicimos como súper una exploración de eso, de los juegos teatrales, y son juegos teatrales que hasta el día de hoy su hija los hace. O sea, su hija se llama Arita Seals, que también sigue todo el legado de su padre y de su abuela. Y ahí es donde descubro ya un poco más de cerca todos los juegos de Viola Spolin y todo eso. Y ahí conozco a un chico que me dice, me enseña dónde está la movida en Nueva York de improvisación. Ok. Entonces dije, ya, wow, ¿no? O sea, ya, te sigo porque esto me encanta. Ajá. Entonces, ya habíamos acabado la escuela, todo, y empiezo a ir al UCB Theater, que es un grupo de chicos que, bueno, todavía existe esta escuela allá en Nueva York, que baja de Chicago, de Improv Olympic, de toda la técnica de Charna Halpern, y llevan la técnica de Del Close de Chicago a Nueva York. Para los que de repente no sepan, Charna Halpern es como decir la madre, o algunos le dicen hasta la abuela de la improvisación teatral. No, es como que la madre es Viola Spolin, y Charna es como el hada, más o menos es como una hada de long form, es la madre de long form improv, ¿no? Perfecto, entonces llegas a ellos. Llego al UCB Theater y empiezo a ir a los shows que se hacían ahí, que se hacían en un cabaret, en un sótano. Clásico bar gringo, así, bar teatro gringo. Bar teatro gringo. No era teatro, era simplemente siéntate donde puedes. Creo que te sentabas en el suelo. O en sillas, no me acuerdo bien. Era como que siéntate donde puedes y había un stage, un escenario. Y en este escenario salían los del UCB. Entonces era un poco, tú hacías tu cola, era como el fenómeno del patacultural aquí en Lima, pero hacías tu cola de cuadras, te daban tu ticket, o sea, es más, creo que sacabas tu ticket a las 6 de la tarde y después llegabas en la noche a las 9:30, llegabas ahí y veías lo que era el ASCAT, que eran los del UCB, que eran, son Amy Poehler, Matt Besser, Matt Walsh e Ian Roberts. Eran los 4 que habían bajado de allá e invitaban, y en ese momento Amy Poehler estaba en Saturday Night Live. Entonces Amy Poehler invitaba a Tina Fey, a Horatio Sanz, a Jimmy Fallon, a Will Ferrell. ¿Ya? Entonces yo recuerdo, yo me iba todos los fines de semana, todos los domingos a ver long form. Mira, la paloma eso llegó. Lo ha dicho, lo consiente, lo afirma. Entonces yo me iba todos los domingos en las noches y ella lo reafirma a ver este espectáculo de long form, que era una maravilla, era un vuelo total. Yo decía, esto no lo he visto nunca, esto no se hace en Lima, esto no es el short form que yo he hecho en la escuela, esto es otra cosa. Y me acuerdo haber visto un show en específico con Jimmy Fallon, con Will Ferrell, con Tina Fey, con Amy Poehler y con los otros del UCB, donde fue demasiado. O sea, fue como que, wow, ¿qué es esto? Me volaron la cabeza, ¡pum! Es más, yo recuerdo que hasta me pellizcaba, como diciendo, pellízqueme por favor, porque estoy en otro lado. Yo quiero hacer esto en Lima. O sea, yo quiero traer esto a Lima. Y luego pasaste allí casi 2, 3 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York. Se cayeron las Torres Gemelas. Época. Se cayeron las Torres Gemelas. Fue una época convulsa. Regresé a Lima un toque y volví. Y regresé y me fui al UCB Theater. Pues ya conocí. Entonces tomé cursos. A formarte. Empecé a dar mi formación en el 2003 en el UCB Theater. Yo ya enseñaba en la Católica. Entonces yo llegué de Nueva York, me presento a la Católica, a Artes Escénicas,
estaba Luis Peirano, que me dio mucha acogida y trabajé con él muchos años, fui su asistente y luego profesora del curso de Actuación 1. Actuación 1, y paralelamente tuve la posibilidad de abrir el curso de técnicas de improvisación. Ok, y en ese tiempo estabas saltando entre la Cato y Estados Unidos, ¿me dices? Sí, o sea, un poco, ¿no? Era como que en las vacaciones me iba a Estados Unidos. Te ibas a refrescarte. Iba a refrescarme y a aprender más. Y aprender más. Entonces mi meta era formar un grupo aquí en Lima para poder hacer long form. Y lo llegas a lograr. Y lo llego a lograr. Y es el grupo llamado Hipopótamo Azul. Cuéntame esa experiencia. Hipopótamo Azul fue muy bonito porque fue una joyita, digamos, ¿no? Una joyita muy preciada. Yo quiero mucho ese grupo. Y en ese grupo estaba Carol Hernández, estaba Mirta Ibáñez, Rolo Reaño, otros chicos, Alex Mori en la segunda camada, Masha Chavarri, Checho García Blázquez, mucha gente pasó por ese grupo. Entonces, digamos que yo traía toda esta técnica. Comienza esos talleres que tú hablas de la Entonces yo Católica, ¿cierto? empiezo el taller, que era un curso, era un curso con créditos, ¿no? Estaba dentro de la currícula, dentro de los selectivos que te daba la Facultad de Ciencias y Artes de Comunicación. Todavía no era el FAE, era Ciencias y Artes de la Comunicación. Ciencias y Artes de la Comunicación. Entonces, se da este taller y ahí empezó a ver talentos. Pues, ¿quiénes eran los talentos que podían estar en el grupo, ¿no? Mi grupo. Entonces, ahí jalo a Carol, que era un talento, y a otros chicos más. Y bueno, entonces empieza esta formación. ¿Todo dentro de la universidad? No. Aparte, ¿no? Entonces, dentro de la universidad fue como se daba este curso, que era un curso que dura un ciclo y ya está. Y aparte forman Hipopótamo Azul. Formo Hipopótamo Azul. O sea, Hipopótamo Azul no es de la Católica, digamos, se forma con chicos de la Católica, pero es aparte, es mi proyecto personal. ¿Y por qué el nombre Hipopótamo Azul? Hipopótamo Azul, porque era como... El hipopótamo es un animal mitológico, de alguna manera, místico, que tiene mucha fuerza, y que tiene la fuerza de renacer, y que tiene la fuerza de poder pasar a la otra vida. O sea, a muchos faraones los enterraban juntos con unos hipopotamitos. Entonces, uno de esos hipopotamitos, me parece que egipcio, que tiene unas hojitas del río Nilo, se encuentra en el MoMA, en el Met, en el museo, en el Metropolitan, y está en Nueva York. Entonces, yo me acuerdo de haber visto ese hipopotamito en Nueva York y me encantó. Es una pieza de cerámica súper especial. Y yo sentía que cuando ensayábamos, entrenábamos, no sé, todas las palomas lo confirman, pasábamos al otro mundo, pasábamos a otra zona, entrábamos como en este trance. Entonces, un animal, una mascota, teníamos que traer una mascotita, algo, no sé qué, entonces, ¿por qué no somos el grupo? Ya, ¿no? Entonces empezó a dar nombres, cosas, y en eso salió Hipopótamo Azul. Hipopótamo Azul, ¿no? Nos encantaba el color azul, a mí siempre el color azul, para mí es muy importante el color azul porque es como ese paso a la parte creativa, conecto mucho con ese color, a los chicos les gustó el nombre, así que entramos con ese nombre. ¿Qué espectáculos desarrollan como Hipopótamo Azul? Fue el primer Harold que se hizo en Lima, del Perú, fue en el año, o sea, yo me voy, después del UCB Theater, me voy a Improv Olympic, a Chicago, entonces ya era como que ya quiero aprender el Harold ya de la casa matriz, entonces me voy a Chicago, conozco a Charna, todo el legado de Del Close y todo, llego a Lima, sigo formando a estos chicos, ¿no? Entonces, se forman durante un año, ensayamos desde el 2000, todo el 2004, 2005, y básicamente el training fuerte fue en el 2005. Ensayamos casi, o sea, entrenamos, lo formé, o sea, se formaron durante un año.
en esta técnica del Improv Comedy de Chicago. E hicimos el primer Harold del Perú y de Sudamérica. Nunca había ido nadie de Sudamérica a Improv Olympic. Tú fuiste la primera. Yo fui la primera. Wow, gente, no sabían eso. No. Ella fue la primera, por si acaso. Entonces China me dice, Rita, tú eres la primera chica en venir, la primera persona de Sudamérica que viene a Improv Olympic, ¿no? Entonces dije, ay, qué lindo. Y eso también abre puertas a muchas otras personas a aventurarse. Entonces me encanta, digamos, y fue súper loco porque la mayoría de las personas se iba a Second City. Second City siempre era como la escuela emblemática de Chicago que forma comediantes. Claro. E Improv Olympic tenía un approach, o sea, un acercamiento más como de long form. Okay. Porque Second City se centra más en impro para el proceso de sketch comedy. Claro. Finalmente es revista sketch. Y Improv Olympic no. Improv Olympic era el proceso de long form como tal, ¿no? O sea, el producto es el proceso y era el Harold. Bueno, para la gente que está viendo esto y de repente quiere darse ese viaje, ya puede decidir con base a lo que dice Rita. No, si se quieren ir a estudiar directamente long form o se quieren estudiar impro para sketch. Claro, ¿no? Genial. Y bueno, entonces, y ahora creo que Second City también hace un poco de Harold y todo eso. Bueno, entonces, entonces hicimos eso, se llamó, la obra que hicimos, o el formato, se llamó Noches de Harold. Qué lindo. Porque había, en Estados Unidos, había lo que se llama Harold Nights. Entonces Okay. había Harold Nights en el UCB, y nosotros hicimos acá con Hipopótamo Azul. ¿Te acuerdas cuál fue el primer lugar que hicieron? Claro, lo hicimos en el Café de las Artes, en el Centro Cultural de la Católica. Entonces, yo siempre tenía esa idea, ¿no? Y esa idea que me gustaba que esto sea como un cabaret, ¿no? Que no sea simplemente vas al teatro y te sientas a ver, sino mientras, un poco como en mis shows que hacía cuando era chiquita, ¿no? Que te sentabas y podías tomar un whisky y ver el show. Entonces se me hace realidad ese sueño. Qué bacán. Hicimos esas presentaciones. ¿Ahí tú también improvisas o solo diriges? No, yo dirijo. Totalmente. Dirijo. O sea, yo siempre he estado del lado de la dirección. Entonces, los dirijo, era un grupo grande. Y finalmente se hace el Harold, pero hicimos este Harold 34 personas. ¿Solo 4 personas? 4 personas. Wow. O sea, fue como un training así, fuerte a la vena. Y era como era el ASCAT, que se hacía allá en Nueva York. Entonces se hace el Harold o sea, la apertura del Harold la hacían varias personas, pero ya el Harold en sí lo hacían Mirta Ibáñez, Carol Hernández, Rolo Reaño y Rodrigo Benza. Es un profesor de la Católica. Entonces, y bacán, ¿no? Salió súper bien, fue un boom, de verdad fue un boom. Era algo totalmente diferente. Totalmente novedoso, que no lo habían visto nunca. Los chicos improvisaban en saco y en terno. Todo era súper elegante, todos de negro, lindos. A diferencia de lo que se venía acostumbrando aquí en Lima, que era la impro más deportiva, era el match, ¿no? Entonces, un poco para diferenciarnos, optamos por ese look más elegante, más clásico, elegante, que era como se hacía la improvisación en los inicios en Chicago. Bravazo. ¿no? Entonces fue darle un look más elegante y darle, digamos, a la improvisación esa categoría de arte escénica. Entonces, con el long form se le da esa categoría de arte escénico, y eso se hace en octubre del año 2005. Octubre del 2005, o sea, este año se cumplió 20 años del primer Harold. Este año se cumplió 20 años del primer Harold. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya saben, 20 años del primer Harold. Eso. Aquí en Lima. Aquí en Lima. Lima, Perú. Y en Sudamérica. Sí. ¿Cómo fue el hecho de, o sea, tenían la movida, porque prácticamente era una movida ustedes de impro formato largo, nadie más que ustedes la hacía? Nadie más. ¿Cómo era su relación con los diferentes grupos de improvisación? En ese tiempo no había muchos tampoco. No, estaba Pataclown, estaba Quetó, me parece que no sé si Diantres empezaba en de repente por ahí. Puede ser, o pero Diantres no, otra. Impro a la Juac. Impro a la Juac. Entonces, cuando me invitaban siempre como jurado. A ver los match como jurado, y nosotros sacábamos como todos, o sea, siempre
digamos, eran chicos que estudiaban, que Ujú. estaban en la universidad, entonces no había mucho tiempo. Man, ya. Entonces eran chicos que todavía estaban en sus carreras. Ujú. Entonces era, ok, nos vamos a juntar y vamos a hacer un show. Nos juntábamos una vez al año y hacíamos un espectáculo, Okey, ¿no? Entonces, perfecto. no era una producción continua, digamos, sino Okey, era, nos hacíamos un entrenamiento fuerte y finalmente sacábamos un buen producto, claro. ¿no? Entonces, ¿Te hubiera hicimos gustado que fuera diferente, de repente tener más tiempo con ellos? quizás más tiempo, quizás, y yo también estaba en un proceso de aprendizaje. Ujú. Entonces yo también empezaba como directora, empezaba como profesora, Man, ya. entonces era mucho aprendizaje, Ujú. era bastante aprendizaje, ¿no? Man, ya. Entonces nunca había enseñado teatro o actuación a chicos, jóvenes. Entonces para mí todo eso era una época muy rica de aprendizaje, ¿no? ¿Y Hipopótamo Azul tiene un fin tal cual como un día dicen: "Chicos, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás", o se fue diluyendo y cada uno fue Fue por su como que camino? hicimos ¿Hubo varios, un último show, por así como decirlo? hicimos varios Harolds y después hacíamos como, por ejemplo, ya nos ha llamado esta empresa, vamos a presentarnos, Okey. ¿no? Entonces empezamos, era un poco como una prueba de lo que se venía de la impro, Ujú. ¿no? Entonces era de verdad una época muy nueva, muy novedosa, ¿no? Entonces hicimos, por ejemplo, nos presentamos en la de Lima y ahí me llaman a mí en la de Lima. Este, eh, yo me acuerdo que en esa época saqué mi tesis de licenciatura. Ujú. Hice mi Que ahí le he ojeado licenciatura, ahí un poquito tu ¿no? Mi tesis tesis también. de licenciatura, que eran los proyectos que había hecho de, Exacto. ¿no? Mira, la has ojeado, qué Se puede abrir lindo. en la universidad, Claro, qué claro. Tú lindo. vas a la biblioteca, pones siempre y sale Rita Fernández, tesis Qué de lindo, improvisación. Claro que sí, la claro. fui en algún Entonces momento. fue mi tesis y en base a eso me jala Ujú. mi asesor fue Jaime Lertora Man, ya. y acabo enseñando actuación en la de Lima Ujú. luego de mi tesis. Entonces fue como que la impro me ha abierto muchas puertas, ¿no? A Claro. muchos, a empresas, a toda esta técnica que se venía. Entonces es un poco como que los chicos, digamos, bueno, se gradúan, ta, y ¿cuántos años dura Hipopótamo Azul? Hipopótamo Azul dura como unos 4 años, 4 años, bueno, es 4 o 5 años, bastante. digamos. Y ya cada uno después toma su camino, es Cinco parte de años, la vida. digamos, dura 5 años con la formación, Claro. pero 4 años en el mercado, ¿no? Ajá. Entonces fueron, el Man, ya. último fue Harold, ¿cómo fue? El último espectáculo se llamó Harold III, el rey de la improvisación, por ejemplo. Qué nombre tan rimbombante. Y una corona, así, como se llama, Harold es ¿Dónde el fue ese? rey, ¿Dónde fue en ese? el Cocodrilo Verde. Uy, ahí en Miraflores, Miraflores, claro. lindo. Entonces era el top, como llegar a Bravazo. un sitio como el Cocodrilo Verde fue, Claro. además era lindo porque era el hipopótamo azul, se Y presenta en ustedes el le cocodrilo. Cocodrilo Verde, Los era los amiguitos. amigos del pantano, los Genial. amigos del No, y pantano. aparte el cocodrilo tiene toda esta onda que a ti te gusta, como que un show bar, cabaret, para Exacto, beber. exacto. Entonces La onda siempre, es ¿no? De hermosa. esa onda de show cabaret. Genial. Y ya. Eh, Has hecho mucha impro corporativa, Rita. Y sí, luego Muchísima. esto acaba en el 2009, 2010, me ¿Cómo así? meto a impro corporativa, entro a Centrum. Ok. O sea, hice un giro, ¡boom! Sí, O totalmente. sea, un giro fuerte. O sea, fue como que, what's the next step que se venía y empiezo a investigar con Estados Unidos Ujú. también. Entonces, la siguiente movida de la improvisación en el mundo era la improvisación aplicada. Ok. Entonces me meto a lo que se llama Applied Improv, que Ujú. es una congregación grande de improvisación aplicada. Conozco a gente linda, maravillosa, y empiezo a aprender más de cómo Ujú. se aplica toda esta improvisación a las empresas. Ok, En perfecto. el 2010 entro a Centrum, católica, a enseñarle a ejecutivos. Mm. Estuve en la maestría, hice un ciclo de la maestría. ¡Yala! ¿Y qué tal enseñarle ejecutivos? Loquísimo, ¿Sí? pero fue lindo porque No. eran chicos que estaban sumamente estresados. Ah, ok. Entonces eran como que gracias, este es nuestro momento de Tu amor era eso, liberación. desestresarlos y Se aplicar. convierte en eso, ¿no? Se Man, ya. convierte en eso, pero un poco que después ya era como el lenguaje técnico Ujú. de administración o del máster, ¿no? Era como que Claro. empiezo a aprender un montón de cosas. Entonces, luego del máster paso a abrir este curso para ejecutivos ya como cursos edX que se Ok, llama, ¿no? Como podrían ser, sí, pues los cursos para ejecutivos, digamos, ¿no? De claro. formación De formación ejecutiva. continua, creo que se llama, ¿no? Cursos de formación con Bravazo. formación ejecutiva, ¿no?
y estoy ahí mucho tiempo y paralelamente formo mi empresa de Perú Improv Comedy Empresarial. Y empiezo a hacer talleres, empresas, hasta ahí. Hubo bastante demanda de las empresas, ¿no? Sí, yo estaba full. Enseñaba en las universidades y además hacía esto. ¿Hoy por hoy sientes que esa onda ha bajado o todavía sigue en la misma cúspide de...? Creo que me parece que ha bajado. Igual poco, también ¿no? hay mucha más oferta. Hay más pues, oferta. ¿no? Hay más oferta de diferente tipo. Más oferta. Y claro, me meto en eso y un poco que me retiro un poquito cuando hago mi maestría. Ok. Para las universidades. Entonces, en esa época de la maestría, yo estaba en la UPC, cuando se abrió Juego Escénico, que fue muy bonito. Cuando ya UPC tiene su carrera de carrera de artes escénicas. Ahí me reencuentro con Carol, por ejemplo, y estaba en la UPC, estaba en la Católica, me parece que todavía dictaba, el curso de técnicas de improvisación fue un curso que se da desde el 2003 hasta el 2018. O sea, fue un curso que duró un montón, un electivo que duró lindo. Y ya por ahí, pasado por diferentes personas. Y lo lindo de este curso es que es un curso que era para todas las facultades. Qué bacán. Para todas las especialidades, perdón. Y también facultades, porque se metía gente de todas las facultades. Claro. Y de ahí ya creo que por ahí estamos haciendo la línea, porque yo te conozco en ese tiempo cuando ya habías acabado tu maestría. Ahí la estaba sacando. La estabas haciendo todavía. Claro, entonces en el 2008 entro a la de Lima a enseñar actuación. Y en el 2016 entro a Bienestar. Se abre Impro en Bienestar. Y enseño, pero ustedes venían de una movida anterior con los chicos. Justo venía hablando con la anterior invitada, que en este caso es Marne, que de repente la conoce, de repente no, que ella también tuvo una situación similar, pero ella estudió en la UPC, donde la movida de impro también fue muy grande, como en la de Lima fue muy grande, la impro de eso. Y nosotros, la mayoría de gente que estamos ahí en ese círculo de una movida, de pronto giramos hacia ti y era... otra cosa totalmente diferente. ¿No? ¿Cómo fue tu experiencia de enseñarnos? Bonita. Venían con mucho match. Claro, era lo único que nos habían enseñado. Venían con harto match. Entonces, Y no solamente con harto match, sino también con el hecho de que en este caso tú eres una profesora con mucha trayectoria y en nuestro caso era... Nuestros amigos, compañeros de la universidad nos están enseñando. El giro fue de todos lados. Fue de todos lados. Y algunos lo soportaron y otros no. Como es la vida. Pues. Algunos lo aguantaron, otros no. Entonces, pero los que quisieron aprender, digamos, toda la parte de long form y todo esto, se quedaron y de verdad fue un cambio. Cuéntame tú cómo fue. Yo creo que los que se quedaron fueron los que realmente les gustaba la impro. Porque al fin y al cabo, y uno con los años va dándote cuenta, impro puedes jugarlo tanto en un formato corto como en un formato largo. Impro es impro. Entonces, creo que los que se terminaron quedando fueron los que realmente nos gustaba. Por ejemplo, Sergio Checho todavía sigue haciendo improvisación. Imagínate, Davis, que se quedó también, está haciendo actuación ahora. Entonces, como que los que se quedaron realmente... Los que se quedaron eran los que querían seguir aprendiendo, sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, entonces, y se entienden los que no también, y esto yo lo he conversado. Claro, ya no era impro para relajarte, ya no era impro para chonguear, ya era impro para aprender y para aprender más hacia el lado de la actuación. Igual siento que había una magia muy bonita en el hecho de la comunidad de nosotros alumnos formar eso mismo. Fácil lo que en algún momento a ti te pasó también en la Católica o en algunos lados cuando has estado en la universidad. Era algo muy de nosotros y fue como que pequeñito. Yo llegué en la segunda generación, entonces ya era algo grande. Y después era algo inmenso de 100, 200, 300 personas, y ahí fue como que la universidad dijo, ¿qué está pasando? Sí, éramos unos bichos raros en la universidad. ¿Por qué hay clases los días domingos? ¿O no? ¿Por qué sábado? Me acuerdo que nos quedamos sábados 11 de la noche en el salón y la gente decía,
qué, bro? ¿Por qué Era separan estos hermoso. 3 salones para Era enseñar impro los hermoso. Era sábados, ¿no? hermoso, ¿Quiénes bro. están enseñando? ¿De dónde han Era salido estos hermoso. chicos? Y de verdad fue lindo, o Era un sea, boom y yo hermoso. caí ahí porque yo me acuerdo que me invitaron estos chicos porque sabían que yo estaba en Claro, actuación, me invitaron, vi un poquito y después fue como que, okey, sí, esta es la demanda que hay, vamos a abrir impro claro. en Bienestar. Sí, y en ese tiempo, o sea, el grupo, que obviamente había gente que lo dirigía, no había más pretensiones más allá del hecho de que simplemente compartir lo que se De enseñaba. compartir lo No que se había más enseñaba, pretensiones ¿no? de eso. Pero, sí, pues, ¿no? Y eran chicos que no sé en qué escuela habían estado antes, Creo que estaban entre Pataclown o que Quetó, todo por claro, ¿no? ahí se Entonces, formaron, seguro. empezaron a enseñar. Un saludo para Eh, Dieguito, para Para Mauricio, Mauricio, que en verdad Diego, comenzaron esa movida y para mí fue increíble. Ahí yo conocí la improvisación. claro, ¿no? Y de También. verdad fue lindo Muy porque lindo. gracias a ellos yo los pude conocer a Claro, ustedes. tal cual. Y, hicimos nuestros grupos y nos presentamos también De acuerdo. hubo un campeonato que hubo en la, ¿cómo se llama? ¿Ah, sí? Sí, hubo un campeonato en la uni, un campeonato de match en la uni. ¡Oh! Es cierto. Bueno, ya en ese tiempo yo ya había salido de la universidad, entonces no, pero sí se presentan Zona X, fácil. Sí, Zona X se Zona llamaba, X. y estuve ahí, lo organizaba Pilar Pilar Astete, Astete, Pilar Pilar Astete. Astete, ¿Qué tal sí, esa un experiencia saludo jugando a Match? Pilar Astete. Saludito, Pilar. ¿Qué será su vida de Pilar? Fue bien, como te digo, yo nunca, o sea, yo me formé en long form, entonces para mí el match siempre ha sido muy rápido, ha sido un reto, muy apresurado, muy no sé qué. Entonces, Pero de verdad, no es mi especialidad el match. igual tú como actriz e improvisadora eres muy rápida también. No, Yo te he visto improvisarla en algún momento y tú eres muy rápida para jugar. gracias. Sí, sí, de verdad. Entonces, pero bueno, gustos son gustos y ya está. Sí, en fin, o sea, yo siempre, o sea, fue un poco como que empecé a enseñar y a dirigir, y mis alumnos se volvieron tan buenos, o sea, yo veía a Carol, veía a Mirta, eran como, wow, qué talentos estas chicas, ¿no? Rolo, Rodrigo, otros chicos que también más, o sea, eran Maña. buenísimos. Yo decía, "Ay, yo ya no improviso hace mucho tiempo. Mejor me quedo acá atrás viendo esto. Fácil. No, pero Rita también es muy buena Qué improvisando. Yo lindo. te he visto improvisar en una muestra que creo que hizo Diantres de la Banca. No, me quedé maravillado. Ay, qué Muy chévere lindo. improvisar. Gracias. Rita, Sí. vamos cerrando ya con A ver, esta cerremos. entrevista. Ahí faltan algunas preguntitas, pero son muy cortas. Igual, si se tienen que desarrollar, las desarrollamos, no hay ningún problema. Ujú. Rita, ¿improvisador o improvisadora que más te ha deslumbrado? Puede ser alguien que ahora es profesional o un alumno que has tenido y nunca siguió. Que dices, wow, esta persona es un diamante en bruto. Carol, Carol, sí, Manja. Carol. ¿Desde el día uno? No, Un saludo, Carol. Pero es con amor. no, Carol estaba escondida, Manja. se escondía, hasta que de pronto, además viajaba, se iba de viaje, Ah, era muy así, estaba esporádica. estaba en un grupo de coro, creo, no sé, de la católica, un grupo de coro aparte. Manja. Entonces viajaba y pronto llegó, hizo unos cuantos ejercicios y fue como que, oye, qué simpático, o sea, acá hay algo, Y uno se da tiene cuenta. una magia, ¿no? Tiene Uno se da cuenta. algo bonito Ujú. que puede estar en mi grupo. Claro. Y de pronto hicimos una muestra final y fue lindo porque fue una muestra final que hicimos creo que el 2003, no, el 2004, me parece, el 2004. Hicimos una muestra final y esa muestra final fue el día de mi santo, fue el 3 de diciembre. Manja. Y en ese momento Carol tuvo un juego, ¿no? En que yo le dije que era la Mujer Maravilla. Ujú. Tú vas a ser la Mujer Maravilla y vas a ser una enfermera. Y algo hizo, o sea, fue como wow, hizo algo que dije, qué increíble, acá hay magia, Manja. y después ya, pues, ¿no? Siguió formándose. Y sí, o sea, siempre era, mira, yo hablaba y prácticamente Carol hacía lo que yo pensaba, o sea, Manja. y además más, y más. Entonces era como que, qué bonito seguir esto, Qué ¿no? bacán. Sí. ¿Y quién más? Otra, O de repente ya me dijiste una mujer, de repente un hombre que tú dices, wow, este pata era o es top.
Cristian. ¿Isla? Cristian Isla. Wow, Cristian Sí, también es muy Cristian capo. Isla también. En Sí, algún cuando lo vi a momento- Cristian Isla y a Carol fue como que wow. Claro, y aparte la química que tienen en escenario Claro, es brutal. y yo los veía y a mí me hacían acordar mucho a una pareja Ay, sí que me contaste que eso. empieza allá en Nueva York, pues muy antigua, ¿no? De Mike Nichols e Elaine May, que era una dupla de De impro, improvisadores. que fueron los que hicieron el boom de la improvisación en Nueva York. Qué O cool, sea, que chicos ya saben. qué cool. Em, Mejor improvisador del Perú. Improvisador e improvisadora. Para ti. Carol y Cristian. Carol y Cristian. Carol y Cristian. Genial. ¿Y del extranjero? Tú que has viajado bastante y has visto mucho, sobre todo allá en Gringolandia, bueno, en Estados Unidos, perdónenme. Susan Messing. Susan Messing. Susan Ok. ¿Ella la Messing. conociste en? Sí, ¿En dónde? en Chicago. En Chicago. Chicago, Susan Messing y Joe Bill. ¿Qué tenían de mágico estos que yo no los conozco? Obviamente? Como improvisan, son fascinantes, son Sí. rápidos, no sé, te abren mundos. Qué lindo. Empiezas a verlos y te abren mundos. Es como que Qué genial. ves mundos a través de ellos, ¿no? Puedes ver mundos, sí. Y eso es lo lindo de la improvisación, los mundos que puedes Y crear. son, ¿no? o sea, improvisadores de Chicago. Sí, ellos dos. Man, Y de Nueva York, Tina Fey, que he visto, y Matt Besser. Matt Besser, de verdad, es un improvisador, ¿no? Neoyorquino, y creo que vive en Los Ángeles ahora, creo que ya no hace impro. Pero fue por quien iba a ver impro. Me enganchaba tanto que iba a ver trabajo lo seguía los por todos lados. ASCATs por él, o sea, quería ver más, ¿no? Me pareció Rita, fascinante. ¿formato de impro favorito? Harold. El Harold, desde siempre. Sí, desde siempre. Genial. Bien, Rita, ahorita vamos a pasar a una sección que yo le llamo 10 más 1. Ajá. Esas son 10 preguntas que tú vas a responder súper rápido, o sea, en una frase, en una palabra, lo primero que te venga a la mente. ¿Y por qué más 1? Porque el invitado anterior te ha dejado una pregunta y también la vas a tener que responder. Ay, Dios, ya. Qué miedo. No, tranquila. A ver, Rita, comenzamos con el 10 más 1. ¿Impro o teatro? Impro. ¿Chicago o Second City? ¿Chicago o Second City? Perdón, Second City o Impro Olympic. Perdón. Improv Olympic. Perfecto. ¿Mejor show de comedia Mejor show de comedia que yo haya visto. que tú hayas visto? ASCAT. El ASCAT. ¿Perú o Estados Unidos? No. Puedes responder lo que quieras. Puedes responder di ambas y te salvas. ¿Ah? Di ambas y te salvas. Chicago. Esta va a ser muy obvia, pero ¿formato largo o formato corto? Formato largo. Rita, ¿un formato clásico? ¿Qué te gusta hacer? ¿Un formato clásico o crear un nuevo formato? Crear un nuevo formato. Me encanta crear formatos. La exploración. Sí, exploración de formatos, me encanta. Buenazo. Rita, ¿guardarte las cosas o decirlas a la cara? Yo suelo guardarme las cosas. A ver. Pregunta random. ¿Trago favorito? Whisky. Manja. Y acá tenemos la pregunta de la invitada anterior que fue Marne Cortijo. Te dice, ¿qué harías si no fueras, o qué hubieras hecho si no fueras improvisadora? ¿Qué haría si no fuera improvisadora? Pintora. Pintora. Qué genial. Y la última pregunta es, ¿la impro para ti es? Vida. Genial. Señores, Rita Fernández, muchas gracias. Rita, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Chelito. Qué linda entrevista. Espero que la hayan disfrutado sí, tanto como yo. Le hemos pasado muy bonito. Lo hemos pasado muy bonito y para que toda la gente también que la va a ver, que aprenda. Creo que parte también de estas entrevistas que estoy haciendo, muy aparte de entretener, es aprender. Ajá. Y creo que de las 3 entrevistas que hasta ahora he tenido, yo personalmente aprendo muchísimo y espero que la gente también aprenda mucho. Rita, esto va a salir aproximadamente en enero, así que si tienes algunos cherries o algo que comunicar a la gente, bienvenida seas. Estoy haciendo un taller de introducción de bases de long form. Que para esa época ya está llenísimo, gente. Pero en el grupo, en la escuela Pura Comedia. Eso. ¿No es cierto? Y ahí pueden averiguar para que luego tengan las bases para poder hacer los long forms de Chicago, como el Harold, como el Armando. Y también
atentos a las masterclasses que voy a sacar este verano. Eso. ¿En dónde te podemos encontrar, Rita? Me pueden encontrar en La Fernández. Ahora voy a encontrar en La Fernández y también en mi Instagram de Rit Ferpal en Instagram, ¿no? Ahí lo ponemos en las redes. Rita, otra vez muchas gracias por tu tiempo. A ti, Chelito. Y de verdad, yo te considero, muy aparte de que yo te considero una amiga. Una amiga, es chévere haber tenido una profesora tan paja como tú, que me haya enseñado impro y que hasta ahora en la universidad sigue habiendo, y de verdad a mí me encanta. Sí. Te Seguimos con la impro. Claro que sí. Chao, yo gente. También. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Volvemos, gente. Gracias, Rita, porque sí, es verdad. Me he acordado de algo. Gracias, se ha acordado de algo que yo he omitido. ¿Qué pregunta le dejas al siguiente improvisador? Que ya sabemos quién es. No lo digas para que la gente se sorprenda, pero ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Y le voy a preguntar, ¿cuál ha sido el objeto más fascinante que has encontrado o que has encontrado en una improvisación? El objeto invisible más fascinante que has encontrado en una improvisación. Perfecto, gente. Entonces ya saben, al siguiente invitado le hacemos esa pregunta. Ahora sí, muchas gracias, Rita. Muchas gracias por hacerme recordar.